Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Como cada semana, espero que tengan salud, provisión y lo más importante, la dirección de Dios en sus vidas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la predicación, el tiempo del mensaje. Y como ustedes saben, hemos estado desarrollando un estudio sobre la primera carta del apóstol Pedro. Ahora, no voy a predicar sobre la primera carta del apóstol Pedro, pero sí quiero decirles que en esa carta hay varios temas, ¿sí? El tema principal es cómo nos convertimos en participantes de la vida de Cristo. Pero también hay otros temas. Y uno de ellos es el sufrimiento. Y estar estudiando esa carta en particular me hizo reflexionar un poco en el tema. Y nos podemos poner a pensar qué es el sufrimiento. En griego la palabra que se utiliza para sufrimiento habla de la sensación de aflicción, algo que te hace sentir o estar afligido. Entonces, si nos ponemos a ver, nuestro ideal, nuestro deseo es tener una vida libre de sufrimiento. Porque culturalmente tenemos la idea de que el sufrimiento es algo malo, es algo que nadie debería tener en su vida. Pero inevitablemente lo tenemos. Querámoslo o no, el sufrimiento es parte natural de la vida del ser humano. Por eso yo creo que una pregunta que vale la pena hacerse con respecto al sufrimiento es ¿qué hacer con el sufrimiento? Por eso vamos a estar examinando este tema y tratando de responder esta pregunta teniendo como guía el Espíritu de Dios y su palabra. Entonces, si en este momento usted considera que está sufriendo, que hay algo que en el pasado le ha producido sufrimiento, o de alguna manera el sufrimiento está relacionado a su vida, creo que vale la pena que examine en este momento qué hacer con eso que le está produciendo sufrimiento. Vamos a orar. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que me has de compartir tu palabra. Gracias por la tecnología, Señor, que aunque ciertamente el enemigo ha sabido cómo aprovecharla para dañar vidas, tú también te glorificas en ella, permitiendo que podamos hacer cosas como esta. Yo te ruego, Señor, que este tiempo no sea en vano. Te ruego que los hermanos que están viendo o que están escuchando realmente tengan un verdadero deseo de escuchar. Realmente tengan un verdadero deseo de recibir tu palabra. Y por eso puedan prestar atención, puedan estar atentos. Ayúdame, Señor, a poder exponer de la manera más clara y precisa tu palabra. Que sea tu Espíritu guiándome. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué hacer con el sufrimiento? Como dije, hasta cierto punto es inevitable en nuestras vidas. No creo que haya un ser humano que haya tenido una vida libre de sufrimiento. Yo creo que cada ser humano tiene su dosis, tiene su cuota de sufrimiento. Quizás algunos pudieran sentir que como que les dieron una dosis más grande que a otras personas. Pero no es sabio, no es una buena idea comparar y ver quién ha sufrido más que el otro.
porque pudiéramos de repente tener una mente de competencia de, bueno, yo sufrí esto y ¿qué sufriste tú? No es la idea. Pero una pregunta que vale la pena responder es ¿qué hacer con el sufrimiento? Ahora, antes de responder esta pregunta, es bueno que usted esté consciente que en la Biblia se habla de, por lo menos, tres tipos de sufrimiento. Es decir, en la Biblia, todo el sufrimiento no tiene una misma fuente, sino que hay personas que pueden sufrir por cosas distintas. Y dependiendo de qué es lo que te hace sufrir, entonces tú puedes saber qué hacer. Entonces, vamos a estar examinando estos tres tipos de sufrimiento. Y a cada tipo de sufrimiento vamos a buscarle la respuesta. ¿Qué puedo hacer si mi sufrimiento viene de este tipo en particular? Entonces vamos a iniciar con el primero. El primer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que viene de vivir en el mundo. El sufrimiento que viene de vivir en el mundo. Vamos a estar leyendo Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 12. Estén bien atentos, normalmente yo trato de desarrollar el mensaje de un solo texto, pero hoy sí voy a necesitar que esté bien pendiente porque vamos a hacer algunos saltos en la palabra de Dios. Ahora, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de esto. Ahora, si nos fijamos, ese versículo dice que vamos a tener días buenos, días del bien. Y en el día del bien, goza del bien. Ahora, no dice que vamos a tener días malos, pero sí dice, y en el día de la adversidad, considera. Es decir, van a haber días que van a ser difíciles. Van a ser días que no van a ser sencillos, van a tener sus complicaciones, y esas complicaciones pueden hacernos experimentar una aflicción. Ahora, Dios quiere ser sincero con nosotros. Cuando Dios nos creó en un mundo perfecto. Un mundo de bendición, un mundo de abundancia, un mundo de prosperidad, un mundo donde podamos estar de la mano con el Señor, cara a cara con Él. ¿Sí? Ahora, lo triste y lo lamentable es que el ser humano rechazó la oportunidad de vivir en ese mundo perfecto, en ese mundo lleno de bendición, ¿verdad? Que era el Edén junto al Señor. Y lo triste y lo lamentable es que salimos de ese mundo y decidimos, o sea, los seres humanos, construir nuestro propio mundo. El problema es que nuestro mundo está construido a base de maldición, a base de pecado, a base de muerte. Y eso inevitablemente hace que el sufrimiento sea una característica normal en nuestro mundo. Si vemos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El Señor Jesucristo es sincero con nosotros. Él dice, yo quiero sacarles de este mundo, porque el mundo donde ustedes están viviendo está dañado, está corrompido, y por eso, obviamente, nos va a traer aflicción. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Porque vivimos en un mundo que está invadido por la muerte. Y no solamente por la muerte, sino también por el pecado. Entonces, quizás tú eres una persona que teme a Dios, una persona que está buscando hacer las cosas bien, por lo que pudieras identificarte como una persona justa. Pero aun cuando tú eres justo, aun cuando tú quieres vivir bien, aun cuando tú quieres vivir de la manera que Dios agrada, inevitablemente estás en contacto con el pecado y con la muerte. Cuando decimos que estamos en contacto con el pecado, triste y lamentablemente hay personas que les gusta hacer daño. Hay personas que les gusta hacer maldad. Hay personas que les gusta lastimar con sus palabras, lastimar con sus acciones. Y por mucho que temamos a Dios, por mucho que amemos al Señor, estando en esta tierra, nosotros estamos expuestos a ese tipo de personas. Entonces, inevitablemente, en algún momento vamos a toparnos con un pecador que nos va a hacer daño, que nos va a mentir, o nos va a traicionar, o nos va a ofender, o algo malo nos va a hacer. Y ojo, seamos sinceros, a veces pecadores nos van a hacer daño, pero otras veces, seamos sinceros, nosotros vamos a ser el pecador que le haga daño a otro ser humano. Entonces vivimos en un mundo donde las relaciones están rotas, están dañadas por el pecado. Y en algún momento el pecado de las personas a nuestro alrededor termina haciéndonos daño, termina haciéndonos sufrir. Esposos pueden hacer sufrir a sus esposas y viceversa. Los hijos a los padres y viceversa. Los amigos. Y pues si nos ponemos a pensar en personas que voluntariamente se han convertido en nuestros enemigos, es muy fácil darse cuenta de que solamente por vivir en este mundo, pues en algún momento te vas a topar con el sufrimiento. Y lo único que lastima de este mundo no es solamente el pecado, pero también la muerte. Podemos ver en Salmos capítulo 90, Salmos capítulo 90, versículos 9 y 10. Dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En el Salmo 90 se nos invita a ver la eternidad de Dios y la brevedad de los seres humanos. Los seres humanos no tenemos vidas eternas en este mundo. Tenemos una cantidad de días que solo Dios conoce, y nuestros días ya están contados, y en algún momento, quizá el momento que menos esperamos, esos días se van a terminar. Y si te tocó morir, te tocó salir y estás con Cristo, pues va a ser una bendición. Pero para los que se quedan, va a ser duro. Para los que se quedan, va a ser fuerte. Y es lo triste, es lo lamentable, que de repente podemos desarrollar relaciones muy hermosas que en algún momento van a ser cortadas en esta tierra por la muerte. Porque tarde que temprano vamos a terminar perdiendo familiares, vamos a terminar perdiendo amigos, vamos a terminar perdiendo gente que es valiosa para nosotros. Y obviamente eso es una fuente de sufrimiento. Ver cómo el pecado
puede afectar nuestras vidas y ver cómo la muerte, el límite de la muerte también produce sufrimiento para nuestras vidas. Es triste y lamentable, pero no sabemos quién va a morir y no sabemos cuándo van a morir. Entonces estamos expuestos a que la gente a nuestro alrededor, gente que amamos, gente que consideramos valiosa, pudiera partir en el momento que menos lo esperamos. Y obviamente eso va a traernos sufrimiento. Entonces, a veces nos toca sufrir por simple y llanamente estar en esta tierra. A veces vienen enfermedades para nuestro cuerpo o para el cuerpo de los demás, y obviamente ver a nuestros seres queridos padecer una enfermedad intensa trae sufrimiento. Al mismo tiempo que si fuésemos nosotros los que tenemos que padecerlo, obviamente también vamos a sufrir. Entonces, Dios nos dice: vives en un mundo que está dañado, que está corrompido, donde el pecado va a afectar tu vida y en donde la muerte va a afectarla también. Entonces, uno se pone a pensar en todo el efecto que esto tiene. Y uno honestamente puede caer en depresión, pensando en la muerte, enfermedad, accidente, injusticia y todo este tipo de cosas. Pero obviamente no te estoy comentando esto para que ese sea tu sentir, para que caigas en depresión, para que te desanimes, para que digas, bueno, ¿para qué vale la pena vivir si tenemos que experimentar esto? Recuerda que Dios dice: en el día del bien goza del bien. Ciertamente el pecado o el pecado de otros nos va a lastimar en algún momento. Ciertamente enfermedad, accidentes y muerte va a tocar la puerta un día de esto. Pero en la bondad de Dios Él dice: no va a ser todos los días. Por eso, cuando toque, considéralo. Pero cuando no, goza del bien. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando mi sufrimiento viene por el pecado y la muerte? O sea, por el hecho de estar viviendo en este mundo. Ahora, te recomiendo que cuando tengas episodios en donde te toca sufrir por el daño de los pecadores a tu vida o por estar en contacto con la muerte, yo te recomiendo que ese día recuerdes que el Señor Jesucristo dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que su plan no es dejarnos en este mundo, sino su plan es sacarnos de este mundo para que podamos vivir en el lugar que Él originalmente tenía para nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando mi sufrimiento viene de estar expuesto a la maldad y a la muerte de este mundo? Lo que puedes hacer es aprender a amar el reino de Dios. Yo creo que entre más nos damos cuenta de que este mundo no vale la pena, entonces más fácil debería hacerse para nosotros amar el reino de Dios. Amar el momento donde el pecado ya no sea un problema, donde la gente no nos pueda lastimar y al mismo tiempo nosotros no podamos lastimar a otros. Donde no tengamos miedo de perder a nuestros seres queridos porque Cristo les garantiza la eternidad. Yo creo que si usted se pone a examinar y darse cuenta lo terrible que es este mundo, entonces la reacción natural, si usted es creyente, es que le sea más fácil amar el reino de Dios. El lugar donde vamos a poder estar con Él sin sufrir maldición, solamente la bendición. Ahora, ese es un tipo de sufrimiento. Existe otro tipo de sufrimiento en la Biblia. El primero es el sufrimiento que viene de vivir en el mundo. Pero el segundo es el sufrimiento que viene por vivir en el pecado. Una cosa es
ser dañado porque alguien pecó contra mí. Pero otra cosa muy distinta es sufrir por algo que yo hice, por algo que yo dije. Entonces, si fue algo que yo hice, si fue algo que yo dije, obviamente es mi responsabilidad, obviamente es mi pecado. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, vamos allí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Cuando usted peca, su pecado viene con una consecuencia. De manera que sí, el pecado es una fuente de sufrimiento. A veces sufrimos por cosas que nosotros hicimos. Y no estoy hablando de accidentes. Estoy hablando de que usted sabía que eso era malo, pero sabiendo que era malo, usted de igual manera vino y lo hizo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el sufrimiento, o sea, cuando usted peca, Dios ha preparado un mecanismo. Y el mecanismo es que cuando usted peca, usted va a experimentar sufrimiento, y esa es la manera en que Dios le demuestra a usted que el pecado es malo. Dios permite que usted sufra consecuencias de pecado para que usted se dé cuenta que el pecado no vale la pena. Fíjese bien, en su amor, Dios quiere protegernos. Y en su protección, ¿qué ha hecho? Darnos mandamientos. Los mandamientos no son una religión. Los mandamientos no son una forma de controlarte. Al contrario, los mandamientos son instrucciones de protección para que el pecado te dañe. Dios lo viene advirtiendo desde que estábamos en el Edén. El Señor le dijo a Adán: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que él comas ciertamente morirás. Ahora, Adán lo comió y luego tuvo que experimentar la consecuencia. Tuvo que ver cómo su cuerpo se dañaba, ver cómo su cuerpo se deterioraba, cómo su cuerpo envejecía para acercarse a la muerte. El momento en que el momento en que se va a cumplir: del polvo eres y al polvo volverás. Vamos a examinar un momento los mandamientos de Dios. El Señor te dice: no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Porque no se puede construir verdaderas relaciones a base de mentira. Cuando en mi relación con mi prójimo yo quiero utilizar la mentira como base, la mentira es un material que en algún momento se rompe, porque no puede sostener una relación. ¿Y qué ocurre cuando tus mentiras son descubiertas? La gente sale lastimada. Pero no solamente la gente sale lastimada, tú sales lastimado. Al momento que tienes que enfrentar a los otros por las mentiras que tú dijiste. Entonces, ¿vale la pena sufrir por el pecado? Ciertamente, decir la verdad a veces trae complicaciones, a veces trae problemas, pero no trae sufrimiento. El Señor nos ha dicho que no debemos codiciar a la mujer de nuestro prójimo, y obviamente la mujer tampoco debe codiciar al hombre de su prójima. Pero ¿qué ocurre? Los seres humanos van al adulterio. ¿Y qué ocurre con el adulterio? Destruye familias. ¿Qué ocurre con el adulterio?
daña al hombre, daña a la mujer, daña a los hijos, daña a todos los que están en contacto, todos los que conocen esa historia de adulterio. Y cuánto daño, cuánto dolor se produce por algo que Dios dijo, no hagas. Entonces, debemos darnos cuenta, el pecado produce sufrimiento. Si te toca sufrir por pecar, jamás y nunca vas a poder verte como la víctima. Porque si estás sufriendo por algo que tú hiciste, obviamente te lo ganaste, obviamente te lo buscaste. ¿Cómo utilizar este sufrimiento? ¿Cómo utilizar esa aflicción que me produjo el pecado? Tenemos un buen ejemplo en el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un muy buen padre, un padre espectacular. Pero ese joven, ese hijo, rechazó y menospreció a su padre, yéndose de su casa y pidiendo su herencia. El padre no lo obligó, sino que dejó que el muchacho se fuera. Y cuando éste se fue, se entregó al pecado y lo despilfarró todo. Pero luego que disfrutó momentáneamente el pecado, ¿qué le ocurrió? Tuvo que sufrir las consecuencias. Y es impresionante, pero fue el sufrimiento de su consecuencia la que lo hizo abrir los ojos y darse cuenta, mira cómo yo he despreciado a mi papá. En casa de mi padre, un jornalero vive mejor de lo que yo estoy viviendo acá. Y dice la Biblia que mirando al cielo volvió en sí y él dijo, yo prefiero vivir en casa de mi padre como un jornalero que seguir padeciendo acá. Y en ese momento él vuelve a su padre. Y cuando vuelve a su padre tuvo misericordia de él. Ahora, déjame decirte una cosa. Si has sufrido por el pecado, yo estoy seguro que si eres sabio y aprendiste tu lección, ahora le das mucha más razón a Dios. En este mundo hay dos tipos de personas. Las personas que aprenden escuchando y las personas que aprenden a los golpes. No saltes por ahí. Saltó, pum, se cayó, se pegó. Que va a volver a saltar. No metas la mano ahí, que te va a dar corriente. Vino, la metió, le dio el corrientazo, le dolió. Escuche. No hace falta que usted aprenda llevando golpes. Pero si usted es terco, si usted quiere ser necio, entonces no haga caso a lo que Dios le dice. Igual usted va a comprobar que Dios tenía la razón por el golpe y el sufrimiento que usted va a llevar. Solamente que ese sufrimiento era totalmente innecesario. Usted podía aprender escuchando. Pero si quiere aprender a los golpes, si ya llevó el golpe, si está sufriendo, si está viendo la consecuencia por haberse alejado de Dios, por haber ignorado lo que Él le dijo, entonces por lo menos utilice su sufrimiento para aprender a amar a Dios. El hijo pródigo no entendía, no era capaz de reconocer el verdadero valor de su padre hasta que sufrió las consecuencias. Una vez que sufrió las consecuencias y aprendió la lección, él aprendió el verdadero valor que tenía su padre. Quizá usted es un cristiano que se está sumergiendo en el pecado porque es incapaz de ver el amor de Dios en sus mandamientos. Si está sufriendo las consecuencias del pecado, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer? Utilizar ese sufrimiento para aprender que Dios tiene la razón. Sea capaz de ver cómo Dios
le ama y quiere protegerle. Entonces utilice ese sufrimiento. O sea, ¿qué hacer con el sufrimiento que viene por vivir en el pecado? Utilícelo para aprender a amar más al Señor. Entonces, en este mundo podemos sufrir por vivir en el mundo. Podemos sufrir por vivir en el pecado. Pero también el sufrimiento puede venir de vivir para Cristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 al 21 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, en 1 Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego, en el capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es un poco extraño, ¿no? Pero la realidad es que en este mundo, algo que te puede traer sufrimiento es vivir para Cristo. Y suena un poco extraño, suena un poco loco, porque no estamos acostumbrados a conectar el sufrimiento con Jesús. Pero el Señor lo dijo muy claro: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hermanos, para vivir para Cristo tenemos que tomar la dirección del bien. El problema es que vivimos en un mundo que promociona el mal, que alimenta el mal, que apoya el mal. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo, estamos siguiendo contracorriente. Y obviamente la corriente va a presionar para que nosotros sigamos en la misma dirección que están corriendo el resto de los seres humanos. Pero el Señor dice: el sufrimiento en este mundo es inevitable. Por el pecado de los demás o por estar en contacto con la muerte vas a sufrir. Tu propio pecado te va a traer sufrimiento. Pero soportar el sufrimiento que vino por lo que tú hiciste, pues eso no tiene recompensa, eso no tiene gloria, eso no tiene honor. Sin embargo, cuando usted está dispuesto a sufrir por hacer el bien, es allí cuando el Señor dice: esto es lo que merece ser recompensado. Porque cuando estamos dispuestos a sufrir por hacer el bien, terminamos copiando a Cristo. Terminamos siguiendo sus pisadas. Terminamos siguiendo su ejemplo. Nadie ha sufrido más por hacer el bien que nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice: cuando tú sufres por el bien, eventualmente terminas ganándole al mal. Yo recuerdo cuando comencé a testificarle a mis amigos en bachillerato. Yo pensé que iba a ser fácil, yo pensé que iba a ser sencillo, pero no. Se burlaron,
me humillaron, eh, algunos hasta dejaron de hablarme, dejaron de buscarme. Y fue doloroso, ¿no? Y yo sufrí. Cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, pues los amigos tienen mucho peso en la vida. Y, y yo dije, o sea, ya no quieren hablarme, ya no quieren tratarme porque los estoy invitando a la iglesia, porque les estoy hablando de la palabra de Dios. Yo decía, qué loco, ni que los estuviese invitando a las drogas, ni que los estuviese invitando a algo que les va a hacer daño. Con mi familia tampoco fue fácil. Llegué a tener roces, llegué a tener problemas por querer hacer cosas que son buenas delante de Dios. Yo recuerdo cómo una vez mis tíos estaban bebiendo y bueno, yo estaba por allí cerca y ellos intentaron como que hacerme tomar una cerveza y yo les decía no, porque no me gusta y es algo que no agrada al Señor. Y ellos siguieron con el chistecito y con el chistecito y todo era como la burla. Cuando yo compartí que no, yo no voy a tener novia sino hasta el momento en que me vaya a casar. Para mi familia, y estoy hablando de mis tíos y mis primos, eso fue un chiste, eso fue una burla. Y claro, no puedo decir que tampoco eso fue el mayor sufrimiento del mundo, pero solamente quiero hacerte ver que a veces la gente nos va a rechazar, a veces la gente nos va a cuestionar, nos va a ofender, nos va a maltratar, porque nosotros queremos seguir firmemente al Señor. Y si ese es tu caso, y si esa es tu situación, alégrate, gózate, porque estás sufriendo para el Señor. Como también me ha tocado vivir incomodidades por el servicio a Cristo. De repente hoy usted ve mi vida muy... de repente puede que hoy usted la vea muy estable, pero servir a Cristo no todo el tiempo es fácil, no todo el tiempo es cómodo. Pero sin duda alguna, si hay algo que vale la pena, es sufrir por la causa de Cristo. Cuando usted es capaz de aceptar una incomodidad, cuando usted es capaz de aceptar una carga por el amor de Cristo, hermano, usted está ganando recompensa delante de Él. El problema es que hoy en día preferimos el sufrimiento del mundo. Preferimos el sufrimiento por el pecado. Pero honestamente rechazamos la idea de tener que sufrir por hacer el bien. Hermanos, a veces nuestro sufrimiento es tener que caminar. A veces nuestro sufrimiento es tener que quitar de lo que nosotros tenemos para poder dar a la obra de Dios. A veces nuestro sufrimiento es pasar la ofensa. A veces nuestro sufrimiento es pasar la humillación. Pero vale la pena. Cuando sufrimos para Cristo, nos volvemos participantes de la gloria de Cristo. Por eso, mi hermano, si te toca sufrir por hacer lo bueno, si te toca ser rechazado, si te toca ser humillado, si te toca ser incomodado, si tienes que ceder a tus gustos, si tienes que ceder a tu comodidad, si tienes que ceder a tu beneficio y pasar dificultades por servir al Señor, gloria a Dios. Porque esa es la vida de Cristo y para eso sirve ese sufrimiento. Si estás sufriendo por hacer lo bueno, usa ese sufrimiento para parecerte más a Cristo. Entonces, haciendo un resumen de esto, ¿qué es sufrimiento? El sufrimiento es todo aquello que puede producirte aflicción.
El sufrimiento puede venir de vivir en este mundo, que donde vamos a sufrir por el pecado de los demás, pero también por el contacto con enfermedades, accidentes y muerte. ¿Qué hacer con ese sufrimiento? Lo que puedes hacer es usarlo para aprender a amar el reino de Dios. Si pecas, tu pecado va a traer sufrimiento. ¿Qué hacer con ese sufrimiento? Utilízalo para aprender a amar a Dios. Y si te toca sufrir por hacer lo bueno, entonces utiliza ese servicio, utiliza ese sufrimiento para buscar parecerte más a Cristo y ganar gloria y recompensa con Él. Entonces, si nos ponemos a ver esa pregunta, ¿qué hacer con el sufrimiento? La respuesta no es convertirte en una víctima. La respuesta no es rendirte. La respuesta no es cansarte. La respuesta no es deprimirte. La respuesta es aprender de él. Si tú aprendes de tu sufrimiento, de una u otra manera vas a sacar un beneficio. De una u otra manera tú vas a sacar bendición. Y cuando el sufrimiento se ha convertido en un maestro para ti, luego tú te conviertes en un consuelo, en un sostén, en un consolador para otros que tienen que pasar por el sufrimiento del que tú ya aprendiste. Entonces, ¿qué hacer con el sufrimiento? Aprende de él para que puedas glorificar a Dios en tu vida. Espero este mensaje sea de bendición. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grande y poderosamente.